Tucumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepirreque. Bienvenidos a otra edición de Destape TV, que se transmite desde Chiclayo para el mundo en www.destape.net. Y el día de hoy tenemos otra muy interesante entrevista. Él es el señor Ciro Fernández Salgado. Él es ex dirigente del partido aprista peruano con 70 años de militancia en el partido. Destape le da la bienvenida, señor Ciro, y cuéntenos su experiencia. Cuéntenos, usted ha sido expresidente de la Federación Departamental de los Pueblos Jóvenes también, y ha sido candidato a senador en el año 85 por el partido aprista, y por último regidor. Así es. En el Consejo Provincial en el año 87, como regidor de mercados. Así es. Cuéntenos. Bueno, muy buenas noches, señorita, y buenas noches a su personal técnico, y un saludo muy especial a todos los oyentes de esta hora informativa televisiva Destape desde Chiclayo, Perú, para el mundo. Gracias por la oportunidad que me da para estar conversando un ratito, que vengo en forma personal, porque no vengo con programa de nadie, sino en forma personal a conversar cuestión política en forma muy directa con usted. Qué bueno, y cuéntenos, don Ciro, cuéntenos un poquito de su experiencia en el partido aprista peruano. 70 años Así de es. militancia. Muchas evidencias en el partido. Desde los 15 años. Desde los 15 años ingresé al partido, el año 1945. Yo recién estaba en quinto año de primaria y por primera vez conocí al jefe del partido, y desde esa noche yo ya tuve presunción de ingresar, ¿no?, como joven, pero todavía no con reconocimiento oficial, porque en esos tiempos tenía uno que tener 25 años 21, claro, para tener reconocimiento oficial y tener su libreta electoral. Claro, Así es. claro. Y cuéntenos, ¿qué fue lo que le llamó la atención o le gustó para unirse a... Bueno, mire, yo Partido cuando Aprista? ya tenía 12 años escuchaba a mi mamá conversar, y a mi padre no, porque yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años, en el año 1935. Me quedé huérfano y ahí tuve una experiencia muy amarga. Cuando muere mi padre, mi madre se quedó pues sin dinero, ¿no?, pobre de dinero. Entonces lo que hizo mi madre, entrar a comerciar en el mercado de mi tierra natal, Chongoyape. Pero que resulta que en esos tiempos había pues el partido civilista, porque anteriormente el APRA sí era un partido, era el partido de la izquierda democrática y los civilistas, que después ya se vinieron a confundir con los sodiristas. Estos señores, 3 o 4 personajes que eran dirigentes del partido civilista, no lo dejaban a mi madre vender en el mercado, lo botaban así directamente como cualquier cosa, y nosotros no teníamos a veces qué comer. Yo tuve que trabajar a partir de los 7 años en un campo arrocero para poder sustentar y sufragar mis estudios primarios, que recién ingresé a los 10 años por exigencia de mi madre, ¿no? Me decía, tienes que saber leer y escribir, porque prácticamente Claro. un personaje que no sabe leer ni escribir no tiene asidero en la sociedad civil. Y eso me impulsó a trabajar ya como obrero, y ingresé al partido el año 45, afiliándome casi al Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que se ha perdido ya en el partido aprista, porque hoy el APRA es de medio burgués hacia arriba. Ya no encuentra usted un trabajador, digamos, manual en el Congreso conforme la vigencia de Víctor Raúl. Ahora ya no, ya se ha perdido estas cosas. Cambiado. Ya todos son
intelectuales, que es necesario tener siquiera Claro, un claro. representante manual para hacer las gestiones necesarias, porque los demás se interesan por el resto de la familia y al pueblo lo dejan de lado. Esa es la diferencia que usted ve en los Así años es, de mucha antaño, diferencia en los años de efectivamente, antaño y en y en esto la a mí me actualidad. duele un poquito porque no puede ser así. No creo que haya unos que los coman los leones y otros que tengan la vigencia necesaria de alimentarse bien, cuando todo en el mundo tenemos, no comer bien, sino por lo menos tener un sustento de pan con libertad. No, y lo básico, que es lo Así que es, se busca. así es. La alimentación, la educación, la salud. Efectivamente. Es lo básico que todas las personas debemos tener, y los líderes políticos. Mi madre me decía: hijo, puedes andar parchado de pantalón y de camisa, pero no puedes andar parchado del estómago, y he tomado esa experiencia. Por eso tengo la vivencia hasta ahora de 85 años, que todavía me siento con valor y usted facultad. ha sido expresidente de la Federación Así Departamental de es. Pueblos He Jóvenes. paseado por muchos cargos, señorita. Y la realidad de los pueblos jóvenes es distinta. Efectivamente es muy distinta, porque ya no tenemos, digamos, dentro del partido gente que se preocupa por la gente humilde. Vemos ahora, por ejemplo, los congresistas con este problema que hay del bien de las elecciones, todos los días están con la indigestión de estar en la radio, en la televisión, haciéndose propaganda, como decía un viejo militante de mi partido: don fulano y don sutano van a la radio y a la televisión a hacerse la masturbación cerebral. Palabras muy crudas y sinceras. Así duras, porque es así la realidad. Es la realidad, Ya no escuchamos es la ahora a un realidad. congresista que sale en defensa del pueblo. El congresista actual que tiene el APRA ya tiene reiteradas veces, es el mismo. El mismo, no hay y un precisamente eso es el meollo, señorita. Si en el APRA dieran la oportunidad a la juventud, que tiene juventud, sino que no los preparan porque son egocentristas. Quieren ellos estar con la banda presidencial o con la banda congresal hasta que se muera, y eso no puede ser. Víctor Raúl Haya de la Torre siempre le daba oportunidad a los jóvenes, por eso el partido tiene casi 95 años de vigencia, y esto es bueno. ¿Por qué? Porque dentro de la juventud hay pensamientos nuevos, hay cosas también nuevas que se puede hacer en favor de la población. Hoy, por ejemplo, en el APRA ya no tenemos líderes, sino caudillos. El líder siempre se preocupa por el pueblo, como decía Víctor Raúl, el maestro, Sí, que es nosotros verdad, le extrañamos. El verdadero líder. Así es, así Siempre es. se preocupa Un por líder su pueblo. a nivel continental y solidario, mundial. es Así es, solidario. así es. Apoya, se preocupa, investiga, indaga, está en medio. Por de eso lo extrañamos. Mire, el otro día, yo leo todos los días correo, soy adicto a leer correo. Es un periódico que tiene muy buena parte de política, donde Alan García, lo escucho así hablar, dice que no interesa cuando le preguntan que Acuña ha ganado la alcaldía y ha ganado ya también la región. Entonces dice que no, que esa es una burla y un chiste, que se olviden de eso. Nosotros nos podemos, es un dolor que tenemos, que nos ganen en la cuna del aprismo. Es lo mismo que si a mí me ganaran una guerra dentro de mi casa, ¿me voy a quedar contento? No, pero él se contenta que le hayan ganado y quizás le gane por tercera vez. Un poco pedante. Estas cosas no se pueden aceptar. Un líder, señorita, se proyecta al pueblo con la humildad necesaria, así como era Víctor Raúl Haya de la Torre. Esperemos que pase 100 años, creo, para que nazca otro Víctor Raúl. Ojalá Dios quiera que mis palabras no vayan al viento. Yo tengo entendido que usted fue perseguido en una época por sus ideas. Así es. Cuéntenos. Yo, señorita, dentro del partido tengo una gran admiración de mis compañeros viejos y jóvenes. Yo soy un obrero manual. Entonces, dentro de esta concepción, Víctor Raúl, para darnos oportunidad políticamente a los dos bandos, que digo así, o mejor grupos, preparó el Frente Único, fundó el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Los manuales en su sitio y los intelectuales en su profesión en su sitio. No podíamos repasar
o pasar al intelectual, pero en política tenemos la misma concepción. Claro. Por eso es que yo vengo no a insultar, sino a criticar el mal manejo del partido, que prácticamente se está un poco diluyendo. ¿Cómo podemos ganar, decir vamos a ganar, si no tenemos dirigentes fijos en los pueblos jóvenes, ni aquí mismo en el comité departamental? No podemos tener gente dirigencial que todos los días salen en las páginas rojas. Eso es lo peor que podemos tener. Al pueblo no se le puede llamar a la burla, al pueblo hay que respetarlo, poner gente humilde, gente honesta, que pueda hacer del partido lo mejor, levantarlo al partido, como decía don Víctor Raúl, como el ave fénix, para el control y el buen manejo político del Perú y de todos los peruanos. Es verdad lo que usted dice, eso es la pura realidad, ¿no? El APRA se creía un partido extranjero, ¿no? Y ahora se ha aburguesado, y cuando su origen era ayudar al pueblo. A nosotros, por ejemplo, ya no nos duele, porque a los candidatos que tenemos, como digo, 3 o 4 golondrinos, ya no somos partido político, ya somos una fracción de partido. Un partido político se entiende que es mitad y mitad, tanto una mitad para acá y mitad para otro lado, pero ya no somos tanto trabajadores tanto manuales fraccionamiento. e intelectuales. Ya no hay, ya no se respeta el derecho del trabajador manual en el APRA. Y es una tristeza. Como usted mismo le ha dicho, ¿cómo es posible que estén 15, 20 años los candidatos al Congreso cuando el partido tiene buena gente? Y le miento dos nombres aquí, que son jóvenes del partido, que han nacido dentro del partido y se han criado porque sus padres han sido apristas. Algunos fundadores del APRA y otros desde chicos han estado en el APRA. Me refiero a Julio Fernández Bartolomé y a Moisés Montenegro, un compañero que tiene la calidad especial para ser congresista, pero no lo ponen porque en realidad el egocentrismo de que estar ahí, ya eso cansa. Por eso nosotros en estas elecciones vamos a ver qué sucede si no respetan la realidad. Pero ustedes votan por... pero lo que pasa es que no hay candidatos, son los mismos. Ustedes realizan... Es que no le dan oportunidad. Primeramente quiero decirle, señorita, yo no estoy por candidatura. Claro. Ya tuve mi oportunidad. Ni tampoco por puesto político, porque yo modestamente vivo de mi jubilación, que no me ha dado el partido, sino que yo he trabajado en empresas particulares y me he jubilado a raíz de eso. Yo quiero defender a la gente a veces, que si nosotros comemos 2 veces, hay otras personas que comen una vez al día. Antes modestamente comíamos 4 veces, desayuno, almuerzo, lonche y merienda. Eso creo que usted lo ha escuchado, pero usted misma percibe ahora, en muchos hogares se come 2 veces, desayuno, almuerzo y ya casi merienda, no solo cafecito. Esto tenemos que cambiarlo, y para eso nació el partido. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no hay cuadros? ¿Por qué no hay cuadros? Porque no le dan oportunidad, señorita. Le digo que el egocentrismo de la dirigencia del ISMA es eternizarse. Aquí hay gente que tiene buenos cuadros, Chiclayo, ponelo, tanto hombres y mujeres, jóvenes, que no se les da la oportunidad. Cuando ya quedan saliendo, apareciendo, digamos, en el firmamento político, tratan de apacarlo, de bajarle la llanta, como se dice criollamente, o decirle cualquier cosa, ponerlo como no es competente. Porque ahora, mire, el voto preferencial, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el voto preferencial, porque con el voto preferencial, si a veces se elige al más alegre, al que tiene buena prioridad, buena pinta, pero no se elige al más capaz. Claro. A eso vamos, para que el voto preferencial desaparezca. Pero ya ve usted la ausencia que hacen. Esto que es burla al pueblo, pues. Los representantes se llaman padres de la patria, pero ahora nosotros le llamamos hijos de la patria, porque no es la competencia que tiene. De sus compañeros, escuchó la mentada madre que usó su compañero del partido, a Mauricio Mulder, ¿no? Eso está malo. Congreso. Yo creo que ahí debe entrar a la comisión de ética y castigar quién es el responsable, para que haya un precedente,
porque de aquí a mañana va a seguir lo mismo, y cuando castiguen al otro, el otro va a decir, ¿por qué no lo castigaron a fulano? Ahí debe ser la justicia para todos, señorita. Yo si cometo un error, tengo que pagar, pues. Mire usted, anoche he visto una cosa que me ha dado un poquito de zozobra a un profesional, abogado del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene un error que ha hecho personal a la sociedad, y dice que no es un pecado, sino un escándalo. Mire usted ese vocabulario, ¿no?, de hablar esa frase. De todas maneras, si es pecado lo castiga Dios, claro, y si es escándalo castiga el pueblo. Exacto. Por eso creo que mañana van a hacer un plantón para sacar a esa gente que prácticamente hace daño al Perú. Todo esto, señorita, le digo, permítame decir, no estoy atacando, sino la realidad que ustedes ven. Es verdad, lo que nosotros... La corrupción viene desde arriba, no desde abajo. Cuando la corrupción comienza desde abajo, entonces ahí van a atacar más. Pero nosotros no podemos atacar. ¿Por qué? Porque los manuales somos un montón y los intelectuales 4 o 5 tienen peso sobre nosotros. Esa es la realidad nacional. Pero los manuales son un montón. Así es, pero no tenemos peso, pues, porque siempre el intelectual tiene la primariedad. Y usted habla de caudillismo. Exacto, lo dije primero, el caudillo ya no es como antes, que habían principalmente los dirigentes del APRA, ¿no? Eran líderes. He conocido a don Manuel Soane, he conocido a don Luis Alberto Sánchez, a don Ramiro Prialé, a Carlos Enrique Melgar y a tanta gente grande que ha venido aquí a mi pueblo joven de San Antonio, que a nosotros nos da una honra porque hemos tenido la conversación con ellos, siquiera de darle la mano, pues. Eso es el problema. Hay algunos dirigentes que son, por ejemplo, ahorita congresistas y nunca conocieron a Víctor Raúl y a La Torre. Exactamente. El caso muy patético es el señor Velázquez Quesquén. Pero él es el señor Velázquez y el señor Alan son los que imponen los candidatos de la región de Lambayeque. Ya no hay elecciones libres y transparentes, sino imposición. Eso es lo que antes había los congresos, hasta para salir, digamos, a un puesto pequeño, se tenía que hacer una asamblea general. Claro, hoy todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque los compañeros no lo toman en cuenta. Don fulano y don sutano son los que nombran a dedo. Pero eso, ¿y ustedes por qué lo permiten? ¿Ustedes por qué no se unen? Es que nosotros permitimos porque a nosotros no nos dan el chance de conversar ni de hablar, señorita. Yo no llego al local del partido hace como 6 años y tampoco llegaré mientras no haya dirigentes que sean, pues, de la población de advenimiento, ¿no? Que los elijan democráticamente. ¿Cómo puedo ir yo a conversar con personas corruptas que están a veces saliendo en las páginas rojas? Yo modestamente nunca he salido en las páginas rojas, siempre he vivido de una manera muy, muy feliz, porque nunca le he hecho daño a nadie. Y eso es lo que... Y vivo de mi sueldo. Y esa es la felicidad. Yo no acostumbro a meter las manos al bolsillo ajeno, porque no es mi realidad. A mí en el APRA no me enseñaron esas cosas, sino a respetar todos los derechos ajenos. Exacto. El derecho de una persona y al mío y de usted termina de donde comienza el de los demás. Pero ellos tienen todos los derechos e inmunidad para hacer cualquier cosa en desbeneficio del pueblo del Perú. Y es la verdad lo que usted dice. Eso es lo real. Usted está palpando, usted es jovencita todavía, creo. Si no ha palpado años cuando atrás que hemos tenido la vigencia de que gritábamos viva el APRA, nos mataban. Odría decía a los apristas, los mato como los perros en la calle, y así lo hacía. Y Velasco decía a los apristas, los seco en la calle, porque no los metía presos y no los corrían. Así es. Es verdad, las palabras que usted dice son profundas, sí, pero es la realidad, como usted dice. Son muchos compañeros que son mis promociones mías que ya no quieren salir a la radio, a la televisión. Me dicen, ándate tú, porque yo no conozco muy bien. Yo sí me he preparado, señorita, y el APRA me han enseñado cosas buenas, y las cosas malas he desistido. Yo todo el tiempo soy pobre de dinero, pero no pobre de espíritu. Claro, que es lo más importante. Pero en el APRA tenemos gente grande que tiene dinero
y es pobre de espíritu. Así es. Y es lamentable que sean líderes. Así es. O como usted dice, caudillos, o que estén en la cabeza del poder, cuando en realidad el que debe estar en la cabeza del poder es el que esté compenetrado con su pueblo, el que conozca las necesidades de su pueblo, el que verdaderamente se solidarice, ayude, haga un cambio verdadero a todos, porque es lo que necesitamos nuestro país, que cambie, una reforma total, así es, señorita. Una igualdad efectivamente social. Quizá la igualdad no va a haber, porque mientras unos vivan arriba y otros vivan abajo, nunca se podrá juntar a los dos de abajo, a uno de abajo y otro de arriba. Siempre tiene que haber uno que esté arriba y otro que esté abajo, y eso va a ser en todos los gobiernos, señorita. Esto no va a ser que juntemos todos así, porque siempre hay diferenciación dentro de la raza humana. ¿Usted cómo ve la candidatura actual del señor Alan García? ¿Cómo lo ve? Mire, el otro día me hicieron una pregunta, dijeron que si voy a votar yo por el APRA o no voy a votar. Yo contesto, si yo doy mi voto al APRA y gana, no es por mi voto. Si yo no le doy el voto al APRA y no gana, no es porque mí pierda. Todo depende del pueblo. Si el pueblo da masivamente su voto, encantadísimo de la vida. Encantado, porque es el pueblo el que está asumiendo una responsabilidad, y esa responsabilidad el que gana tiene que saberlo dirigir, no ser pedante, que cuando esté en el poder se olvide de aquello que le dieron el voto. Ahí en la torre decía, mientras más arriba estés, tienes que ser más humilde. Lamentablemente es al contrario. Es al contrario. La humildad se pierde y se sigue de todas maneras el descontento del pueblo en general. Es verdad lo que usted dice, mientras más alto esté, uno más sencillo debe ser, ¿no? Porque una caída de este tamaño es muy dolorosa, ¿no? Y todos, es que hemos tenido una caída, señorita, hoy hemos tenido una caída, perdimos a veces la inscripción cuando no llegamos al tanto por ciento. Eso ha sido en la candidatura que fue con el compañero Lucho Alba. En lugar de apoyar al compañero Lucho Alba, se ordenó que apoyemos a don Alberto Fujimori. ¿Qué nos hizo? Quiso matar a Alan García. Si no se corre, no se salva, es la hora que estuviera muerto de todas maneras, aunque siempre preconizamos que siga su vivencia, pero con la humildad necesaria hacia el pueblo del país, para que el partido siga vigente por muchos años más. El APRA, nosotros vamos a desaparecer. Muchos dicen que el APRA desaparece. No, el APRA nunca se va a desaparecer. Quedan secuelas, y esas secuelas son que se van a levantar. Porque esa es la vigencia de don Víctor Raúl cuando decía, aún después de muerto estaré con ustedes. Exactamente. Y nosotros tenemos esa presunción de don Víctor Raúl. Para nosotros vive en el espíritu de nosotros y el espíritu de él, que siempre está presente para salvar cualquier cosa al país. Quedan los pasos, las huellas que uno deja, es lo que nos queda, es lo único que nos queda. Nada más, señorita. Dígame, siempre se habla de elecciones internas, ¿no?, del partido, pero muchos fraguan sus votos, ¿no?, para servir a sus caudillos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no quieren hacer las elecciones internas generales libres. ¿Por qué? Porque como caudillos ellos quieren permanecer, pues, habiendo jóvenes que puedan suceder en el cargo con ideas nuevas. Pero yo pienso que debe haber una forma en que ustedes digan, reclamen, alcen su voto, porque yo creo que esa es la misión de don Víctor Raúl Aya de la Torre, señorita. Es que ustedes alcen su voto, porque ustedes realmente tienen, si una persona como usted llegara a ser líder del APRA, encantados todos de dar nuestro voto. Preciso. Pero una persona que es indiferente a su pueblo, que lo único que hace es enriquecerse, no entiendo por qué. Precisamente algunos dirigentes del partido dicen, 2 soles en un mismo firmamento no pueden dar sol. Y eso es lo que pasa. Permanecen en el cargo, a veces sin que los elijan. El caso, por ejemplo, de Mulder. Mulder tiene ya como 6 años de secretario general. ¿Y por qué no cambian las secretarías?
Jorge del Castillo se va a morir con la Secretaría General, bueno, habiendo tanto compañero en Lima. Por ejemplo, ha nacido uno ya políticamente, Enrique Cornejo, que también es un gran técnico dentro del partido, sin embargo lo tiene un poquito opacado. pero es que el aprismo ya no parece aprismo, sino alanismo. Muy ¿No buena. cree usted? Esa es la particularidad que tenemos nosotros, señorita, y gracias que usted lo diga. Efectivamente, hay compañeros que dicen así: yo soy alanista. A mí me preguntan, y yo no soy alanista ni sobón de nadie, yo soy sobón de mi partido. Por mi partido puedo dar hasta la vida, señorita, porque muero en defensa de aquellos trabajadores que han luchado y que murieron también 5.000 compañeros en Chanchán. Ese es el orgullo que tenemos. ¿Acaso se respeta? Pero si su partido no tiene los candidatos correctos, que son con ustedes mismos, ¿cómo se siente? Ya en las asambleas políticas ya no se mienta a Víctor Raúl y a la Torre, ya no. Hoy se dice Alan Perú. Alan está por encima del Perú, ¿no? No parece aprismo, sino alanismo. Así es, alanismo. Y eso nos conmueve un poquito, porque nosotros no podemos perder nuestra identidad política, nuestra mística que hemos tenido cuando vivo Víctor Raúl de la Torre. Si Víctor Raúl de la Torre viviera, ¿usted cree que va a estar pasando estas cosas el país? No. ¿Usted cree que van a irse a sacarse el demonio en el Congreso? No. Hablar palabras soeces que no conviene mentar a la madre, porque todos somos hijos de mujer. Hasta nos estamos ofendiendo nosotros mismos, pero no entendemos, señorita, no entendemos estas cosas. Yo no sé qué está pasando en el partido, qué pasa con la comisión de ética del partido que tienen. Mire usted, tenemos al doctor Javier Velázquez, presidente de la comisión política. Este es la hora que estuviera haciendo un programa nuevo para que Alan García exponga ante el pueblo. Ya no, pues. Recurre a cosas del año 1980 que ya prácticamente están desfasados. Hasta los mismos 5 del partido, puntos del partido aprista, ya está desfasado. Pero sí se ha hecho, aunque mal hecho algunos por algunas autoridades. Ahora debe de cambiarse, nueva fisonomía, nuevo programa para que el pueblo diga. Como le digo, a mí, si me hacen una pregunta particular, el aprismo, el líder es alanismo y el Congreso es velasquismo. No hay otra figura, no hay otra persona. Son los dos desde que años, décadas, y sigue la misma figura. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. No hay un cambio. ¿Alguien dice? ¿Cuál es el mensaje que usted le da a sus compañeros? Que tengan tranquilidad, señorita, siempre la tormenta pasa, los hombres pasan y las cosas bien hechas quedan. Alguna vez yo también voy a pasar, pero cuando esté muerto quizá me van a recordar porque he hecho buen trabajo dentro de mi partido, sino que no me dan la oportunidad, porque no, Ciro Fernández no. Pero el día que me muera, quizá hay muchos van a saber. No espere para ese día mientras esté vivo y se pueda hacer señorita, algo. No para mí, sino hay otros compañeros que han hecho mejor que yo las cosas, sin embargo viven opacos, viven en la oscuridad, porque no se le da oportunidad en el partido aprista peruano. Estoy admirada como usted con 70 años de militancia. Así es, estoy ahí. Ha pasado expresidente de la Federación de Pueblos Jóvenes, candidato a senador, regidor. Así es. Y por tanto, ha pasado por tantos cargos, con tanta experiencia. ¿Y cómo es que nunca lo he visto? A mí, señorita, algunos son cargos que le llaman, pero para mí era una responsabilidad que me daban. Entonces yo he tenido que actuar de una manera honesta quizá. Y como usted dice, si todos y cada uno siguiera su sendero, que usted sigue, porque usted ha seguido el sendero del partido, verdadero, de un principio. Mire, señorita, no mi sendero ni mis ideas, sino el programa del partido original. En el partido hay muchas cosas buenas que tienen, originalidades. ¿Dónde están? Pero se ha dejado de lado por el personalismo político de cada uno que hay. Ahora usted ve, los congresistas salen a sacarse el demonio por la radio, por la televisión, a cada rato ve usted ya ha llenado, como la sopa que llena a veces se llena, todas las noches, atacar a fulano, entre ellos se atacan,
¿Y qué van a hacer? Ya no se acuerdan del pueblo, ya nos están dando leyes. Sin embargo, a nosotros estamos con la inseguridad ciudadana. ¿Quiénes son los que deben dar? Los representantes del pueblo, cambiar la ley, leyes más drásticas. De protección, Así de protección. Hoy día justo estuve conversando con una asociación de protectora de, bueno, usted sabe que se violan todos los derechos y no solamente se había prometido en el Congreso que iban a dar a favor sobre la ley de protección de los animales y justo habían dicho que acá en nuestro departamento unos congresistas iban a apoyar y por las puras hicieron una huelga, estuvieron frente al Congreso y no sirvió para nada y la ley de protección. Señorita, a veces da risa, permítame decir, creo que esto es una cosa muy usual. Si no se acuerdan de los humanos, ¿qué se van a acordar de los perros? ¿Ah? Exactamente. Una cosa así real. Pero la promesa que fue incumplida de todos estos grupos de jóvenes que luchaban por una ley, por una sola ley, ¿no? Porque no hay ninguna. A pesar de que se violan las leyes que existen de los humanos, cientos, no hay ninguna sola ley y mire, bueno, ellos una reflexión, mire, a mí me da que hacer este hijo de Fujimori, este chico, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se llama? Kenji Fujimori, ¿no? ¿Qué hace en el Congreso? ¿Qué hace? Es como un parásito prácticamente, él cobra su sueldo y listo, saliendo más a dar décimas por los periódicos, eso no. ¿Qué proyectos ha presentado? Claro, leyes. Y mire, claro. Ser realista, he conversado con varios compañeros viejos y ellos me han dado esta idea y me dice, ponlo tú en la radio, ponlo en la televisión. Me dice, la señora Fujimori, si llega a ser presidenta, ¿cuál va a ser su gobierno? Si ella nunca ha tenido un trabajo conocido. Ella ha vivido la manutención de su padre, él lo ha mantenido, lo ha autoeducado. Algunos dicen con plata del pueblo, bueno, pero de todas maneras, ¿qué gobierno nos puede dar si ella nunca ha tenido un trabajo fijo y ni refijo? No sabe de lo que nosotros entonces el pueblo debe entender. Sufrimos para ganar cada sol que tenemos en nuestro bolsillo. Y es un sufrimiento diario, cada persona, la preocupación que tiene de llegar el pan diario, es lamentable, ¿no? La realidad. Yo he visitado muchos pueblos jóvenes, tuve la oportunidad de... ¿Ve usted cómo viven los pueblos jóvenes? No hay agua. No hay agua, sin embargo, se sacó un programa, Agua para Todos. En ese caso le hubiera puesto agua para unos cuantos nada más. He estado leyendo, por ejemplo, aquí por la caleta San José, hay gente que toma agua. En la caleta San José, mire, estábamos haciendo un proyecto de un CEPRO, un técnico productivo, justo de un CEPRO. No hay agua, creo que llegan 2 horas al día. ¿Cómo podemos construir, vivir con 2 horas al día de agua? Y en algunos sectores no Fíjese, llega. por allá por Ferreñafe, más arriba los pueblos, los caseríos, he escuchado que tiene una pequeñez de agua potable. Dicen los padres de familia, leo el correo que sale, dicen que ellos pagan 40 soles mensuales por que les den una horita o media hora de agua. Sin embargo, yo pago 42 soles que me dan agua todo el día y todo el mes. Mire esa diferenciación de la gente que no tiene, sin ir muy lejos, pagar aquí más. Nada más en Leonardo Ortiz, sin ir lejos, aquí nada más a 10 minutos, menos de 10 minutos. No hay agua. Pasa por ahí, conoce la realidad. Y los basurales. Entonces, creo que no y miento. el desorden, la no estoy hablando ciudadana. simpleza, sino la realidad. Y si alguna vez me votan del partido, que me voten por ser franco y hablar la verdad nada más. No, señor Ciro Fernández Salgado, muchas gracias por su tiempo. El tiempo es lo más valioso que nosotros muchas tenemos. Gracias a usted, señorita, porque esto me da una preparación mejor, como si fuera un examen de prepararme para servir. Hay un dicho que dice, usted siempre ha servido. Hay un dicho que dice, el hombre mientras más se prepara, nunca termina de aprender. Exacto. Y ese soy yo en parte, como otros cristianos, señorita. Exacto. Así es.
muy significativas sus palabras. Esperamos que todos los compañeros, sus Ojalá compañeros, puedan escuchar este mensaje me hayan escuchado tan profundo y tan significativo, porque nosotros necesitamos líderes, no caudillos. Nosotros necesitamos verdaderos políticos que se preocupen por nuestro pueblo, que nos saque adelante de todo este meollo en el que vivimos. Y si fueran así, como el don Ciro Fernández Salgado, nuestro país sería otro, no, tendríamos verdaderos líderes. Y no solamente, ¿dónde está, compañeros, no? Ese frente único de trabajadores manuales que debe ser equitativo, y ellos tienen que ser el que elija a los candidatos, no solo del APRA, sino de todos los partidos políticos. Muchas gracias por... Gracias a usted, señorita, y estoy a sus órdenes en el momento que guste para nuevamente conversar. Muchas gracias. Y que los compañeros que me han escuchado, los jóvenes que por lo menos me han escuchado, no piensen que vengo a insultar al partido, ni a insultar a ningún militante, sino más bien a criticar la corrupción, y queremos que la corrupción por lo menos paremos un poco, poniendo gente nueva que no esté metida en la corrupción, para que nos apoye y desde ahí lleguen al gobierno y den nuevas leyes y el Perú se levante como el ave fénix para el beneplácito de todos los peruanos. Muy buenas noches y muchas gracias. No, gracias a usted. Estas son las palabras del señor Ciro Fernández Salgado, militante de 70 años de experiencia en el partido aprista peruano. Y bueno, gracias nuestro director Víctor Balcázar Porras y su conductora Gabriela Vidarte Mata, les agradece este tiempo. Un ceviche de cachema, ahí en Santa Rosa, Monteflú, Pimentel.